Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un segmento más del Rincón del Análisis. Yo soy la maestra Cris Dex y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Los invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir las notificaciones, darle like a nuestros contenidos y sobre todo dejarnos sus comentarios. ¿Qué fue lo que les gustó, lo que no les gustó de los videos y qué temas les gustaría que pudiéramos abordar en los siguientes videos que vamos a realizar? Para mí es un gusto poder presentarles una nueva sección en el Rincón del Análisis, que es un glosario de temas de psicología. Hay algunas palabras o conceptos que podemos llegar a utilizar con cierta frecuencia en la vida cotidiana, sin embargo a veces podemos tener una idea confusa o errónea sobre estos términos específicos. En esta ocasión nos gustaría empezar con un glosario de temas relacionados con las adicciones y para eso tenemos la presencia de la doctora Fabiola. Hola. Hola. Ella es psicóloga especialista en prevención de la conducta adictiva y nos va a hablar con más detalle de 5 conceptos en particular que están relacionados con las adicciones. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy, Fabi? Bueno, pues de manera general, ¿cómo pueden identificar cuando se da un proceso adictivo y cómo involucra el proceso adictivo no solamente al propio consumidor de sustancias, sino cómo se presenta también el proceso adictivo en los familiares? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que poder distinguir es cuando hay un proceso adictivo. ¿Qué es una adicción? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una adicción se considera cuando alguna persona ingresa alguna sustancia en su cuerpo y genera alguna reacción, algún cambio a nivel fisiológico, químico, de conducta, de pensamiento o emocional. Cuando tenemos alguna sustancia que ingresó en nuestro cuerpo y generó algún cambio de este, o todos, o varios, se considera que hay un proceso adictivo porque va a empezar a presentar alguna necesidad por la sustancia. Cuando nosotros, a pesar de que hemos tenido algunas pérdidas o algunas reacciones negativas ante algún consumo de alguna sustancia y aún así lo seguimos repitiendo, se considera una adicción. ¿Cuándo es una pérdida o es una reacción negativa? Por ejemplo, si yo ya reprobé materias por estarme saliendo a fumar marihuana o consumir alguna sustancia y eso me trajo una consecuencia negativa y aún así sigo consumiendo, se puede considerar que es un proceso adictivo, es una adicción. Y aquí también cabría resaltar que estamos hablando de drogas o sustancias que pueden ser legales o ilegales, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, en México el tabaco y el alcohol son drogas legales en cuestión de la venta estrictamente, ¿no? Pero podemos encontrar que una persona que está intentando dejar de fumar y lleva 2 días dejando de fumar, pues está muy irritable, hasta quiere morder a alguien, ¿no? Sí. De tan ansioso que está, y ahí vemos que ya está generando una reacción, un cambio químico, un cambio fisiológico y por lo menos emocional. Entonces, a pesar de que es una droga legal. O también una muy común es el alcohol, ¿no? ¿Qué tanto pudiera estar normalizado, incluso por decirlo de alguna manera, el que una persona relativamente joven esté consumiendo alcohol o que digan, pues cada fin de semana o cada tercer día no es una adicción, ¿no? Es algo que yo controlo. Cosa que sería un mito de alguna forma, ¿no? Cuando una persona ya tiene un proceso de consumo de 3 o 4 veces consumo a la semana, se puede hablar de que estaríamos ya en un proceso adictivo, estrictamente hablando, o sea, sería una adicción como tal, ¿no? El proceso adictivo empieza desde que tú pruebas la primera vez y se va acelerando o se va sumando la frecuencia con la que se realiza. Pero cuando ya tenemos 3 o 4 veces a la semana el consumo, o ya es cada semana y el día que no lo haces, estás como león enjaulado, estás muy irritable, entonces me habla de que ya hay un hábito corporalmente y químicamente, ya el cuerpo está esperando a recibir la sustancia. Ya es un proceso de adicción.
Y sobre todo una cuestión que podría ser también más complicada es que en muchas ocasiones en estos consumos prolongados se va aumentando la cantidad, es decir, si empiezan con un cigarro, hay pocas personas que en realidad sigan consumiendo solamente un cigarro, ¿no? Muchas veces ya una cajetilla, 2 cajetillas en situaciones más extremas o graves, ¿no? Justo con eso tiene que ver la dependencia. La dependencia nos dice que el sistema de recompensa, que es a nivel cerebral, se va a acostumbrar a que le des cierta cantidad. Pero cuando nosotros ya tenemos acostumbrada a cierta cantidad, como lo que va a activar automáticamente cualquier sustancia es el sistema del placer, siempre cualquier persona va a querer un poquito más. Es como cuando te dicen, oye, hicimos mole y te encanta y ya estás lleno, pero te dicen, pero ¿quieres otro poquito? Y dices, bueno, pues no como diario mole, bueno, otro poquito. Sí. Y entonces el sistema de recompensa se va acostumbrando a esa cantidad, pero siempre quiere un poco más. Es por eso que vemos que las personas de empezar de una probadita empiezan a subir a una cerveza, luego 2, luego 3 y luego ya necesitan una caguama, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con un proceso de dependencia. El proceso de dependencia es cuando una persona ya necesita la sustancia y si no la tiene, empieza a generar reacciones ya emocionales y químicas. Podemos ver a lo mejor mucho más claro en la cultura mexicana que una persona que está acostumbrada a consumir alcohol diario, aunque sea una sola copa o una sola cerveza o una caguama, hay ocasiones en que si no la bebe, empieza con temblorines, por ejemplo, o empieza a estar muy ansioso, o empieza a estar muy nervioso, y eso nos habla de que ya hay un acostumbramiento de cierta cantidad, ya no puede funcionar sin esa cantidad. Y eso nos estaría diciendo que hay un proceso de dependencia. Estrictamente el proceso de dependencia lo vamos a identificar si tiene 3 o más consumos a la semana de esa sustancia y si no la tiene, empieza a tener reacciones negativas corporal, emocional y fisiológicamente. Eso sería el proceso de dependencia estrictamente. Sí, sobre todo que, como decíamos, está como muy normalizado, sobre todo en esta cultura mexicana, ¿no? Yo incluso recuerdo que es como común en los mercados donde venden jugos que preparan ciertas bebidas con jerez, ¿no? Que aparentemente dicen, pues el jerez, ¿qué tanto alcohol puede tener, no? O el rompope, que sí sé que es menor tal vez el grado de alcohol que tienen, sin embargo, al final es una sustancia ajena al cuerpo y que va a producir un cambio fisiológico y, como mencionabas, pues todos estos desajustes, ¿no? Sí, muchas veces lo que sucede cuando hay una cultura de consumo es justo, se normaliza, pero también se minimizan las acciones. El jerez son muy conocidos entre las personas que consumen, por ejemplo, alcohol, porque es ahí donde se curan la cruda cuando todavía nada está abierto, ¿no? Sí. Y entonces hay personas que pueden salir con 15 vasitos de jerez, ¿no? Entonces ya trae otra vez una dosis, que eso nos lleva automáticamente al siguiente concepto, que es la abstinencia. ¿Cuándo se va a presentar un proceso de abstinencia? Todos sabemos que es un proceso de abstinencia, nada más que lo conocemos con el nombre común y corriente que se llama cruda, sí, ¿no? La cruda es cuando una persona ya no está teniendo sustancia que ingrese al cuerpo para que se pueda sentir tablas, ¿no? O sea, que se pueda sentir de acuerdo a cómo quiere sentirse, relajado, motivado, etcétera, ¿no? Y eso, la abstinencia es cuando empieza a haber una baja en la sangre de la sustancia. Y entonces, ¿con qué se cura una cruda comúnmente? Pues con otra cerveza, dirían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el síndrome de abstinencia? Que cuando empieza a bajar en sangre la sustancia, ¿con qué lo vamos a curar? Si le ponemos más. Y eso lo que está haciendo es fortalecer el proceso de dependencia. Ya cuando una persona empieza a presentar una cuestión de cruda o un síndrome de abstinencia, es porque el cuerpo está sumamente acostumbrado a recibir sustancia y solo de esa manera puede quitarse el malestar. Originalmente, cuando las personas inician el consumo, lo inician para sentir sensaciones agradables, lo cual puede ser real, ¿no? Pero no son permanentes. Y con el
paso del tiempo las personas siguen consumiendo para sostener el momento agradable. Cuando ya estamos en un proceso de abuso de la sustancia o en un proceso de dependencia estrictamente, las personas van a consumir para no caer en un momento desagradable. ¿Quién sabe si sostener el proceso agradable? Pero por lo menos no estar en el malestar. Este dicho que tienen muchas personas que consumen, dicen, yo me mantengo en alcohol para no caer en cruda, tiene que ver con eso. Yo me mantengo en alcohol para no estar en un malestar fisiológico y emocional. Que en este caso sería producido justamente por la abstinencia, ¿no? Por la falta de la sustancia. El limitar al cuerpo de obtener esa sustancia que aparentemente es la que genera esa sensación de bienestar. Sin embargo, no sé qué tan de acuerdo estés aquí con respecto a que muchas ocasiones justamente el hacer uso de algún tipo de sustancia o el llegar a un punto de una adicción o una determinada dependencia, en ocasiones puede ser en realidad como el fondo de otras cuestiones más personales o particulares o problemas que aparentemente tratan de enmascararse con este tipo de consumo, ¿no? Sea la sustancia que sea, es decir, y que incluso, como mencionabas, está muy normalizado y minimizado en nuestra sociedad, de estoy contento, pues vamos a brindar y vamos a celebrar y vamos a beber y vamos a ponernos una intoxicación severa de alcohol, ¿no? Por decirlo en otras palabras, ¿no? Está triste alguien o tuvo una ruptura amorosa y es exactamente la misma línea de ideas, ¿no? ¿Qué tanto estamos como muy acostumbrados justamente ante este tipo de cuestiones? Y otra que justamente es muy común, ¿no? Dicen, pues ya tengo el malestar, ya tengo la cruda, pues me la sigo, ¿no? Y esa me la sigo puede terminar, o conocemos muchas personas, o vamos a decir el primo de un amigo, nos ha contado, o hemos visto al vecino incluso de repente, que pueden estar en la parranda 5, 6, 7 días o el tiempo que consideren necesario, o más bien que no permitan o que no puedan controlar este consumo justamente, ¿no? Y que justamente ahí, cuando están inmersos en el consumo pleno, pierden de vista todas las cosas que les pueden afectar. Si faltan al trabajo, si tienen problemas con la pareja, si no dejaron para el gasto. Y como de alguna manera la familia muchas veces entra a apoyar en ese sentido para solventar ciertas cosas, entonces las personas se van acostumbrando a alargar cada vez los tiempos de consumo y eso favorece el proceso adictivo. Y que, bueno, aquí mi pregunta sería, ¿qué sucede o qué tan complejo puede llegar a ser? Me imagino que es un tanto más difícil vivir este proceso de abstinencia cuando el consumo ha sido por días o por semanas más prolongado a que si se vive este síndrome de abstinencia después de un día de haber tenido el consumo de cualquier sustancia, ¿o es el mismo proceso el que se vive? No hay, podemos llegar a ver procesos de consumo de 15 días, de 2 meses, ¿no? Y bueno, va a variar según la sustancia, pero por ejemplo lo que más comúnmente nos podemos encontrar son los consumos de alcohol y entonces hay que ver en qué condiciones está pues básicamente el hígado, todo el organismo, pero a lo mejor donde se nota más es en el hígado y todas las reacciones que pueda tener. Entonces en muchas ocasiones cuando llegan a la institución, lo que hay que hacer es mandarlos a una revisión médica urgente, o hay ocasiones que si ya llevan 3 semanas, no solamente es la revisión médica ahí, sino que literalmente se tienen que ir a urgencias porque a lo mejor ya están teniendo calambres, a lo mejor ya tuvieron estos blackout, que son pérdidas de conciencia, no se acuerdan de momentos de la borrachera, ¿no? Entonces hay que ver exactamente qué condiciones fisiológicas está, ¿no? Porque quizás hay un nivel de placer que se sigue dando, justo por lo que mencionas, porque el alcohol o muchas otras drogas se utilizan como puntos de fuga, ya sea para el dolor o para sostener placer, y entonces esto hace que mientras algo se satisfaga emocionalmente, entonces se pierde de vista todo lo fisiológico que al final pone en riesgo la vida. Y esto hace que las personas, al no tenerlo en cuenta, sigan consumiendo y a lo mejor pueda tener una explosión a lo mejor de algún órgano o alguna infección severa, o que ya no esté funcionando adecuadamente algún órgano.
O incluso otro tipo de reacciones que también pueden llegar a ser comunes como, partimos del hecho antes de eso mencionando que las personas regularmente viven con alguien, ¿no? Dependiendo de la edad o del contexto en el que tengan, están rodeados de otras personas y al haber este tipo de consumos o de abusos, más que solamente un consumo, se pueden dar otro tipo de reacciones, ya sea de violencia contra las personas que están a su alrededor o incluso una violencia que va dirigida hacia sí mismo, ¿no? De repente tener ciertas conductas que aparentemente no son suicidas, pero que al final ponen en riesgo y en peligro la vida de la persona que está consumiendo y que sin duda pues genera estragos y repercusiones en las personas que están a su alrededor, que creo que tiene que ver mucho con lo que mencionabas, no solamente de los procesos de consumo de adicciones, sino también de los familiares o las personas que están implicadas. Fíjate que algo que perdemos mucho de vista cuando empieza una persona a consumir sustancias es que decimos, a lo mejor no se dan cuenta o no se le nota tanto, pero en el momento en que ingresa una sustancia a nivel químico va a generar muchas reacciones, puede alterar muchos órganos, pero todas las drogas, legales o ilegales, definitivamente siempre van a alterar el control de impulsos. Y el control de impulsos es aquel que nos permite identificar qué está permitido y qué no está permitido. Cuando una persona está intoxicada de la sustancia que sea, puede perder justamente el control del impulso y puede tener una reacción agresiva, que por eso vemos que las personas a lo mejor ya alcoholizadas empiezan a tener muchos enfrentamientos, pleitos, riñas, ¿no? Porque el control de impulsos está bajo. Es como, como esto que se dice comúnmente de que empiezan de mala copa, ¿no? Sobre todo cuando consumen alcohol. Exacto, y eso lo podemos saber con todas las sustancias, incluso si tú a una persona que fuma no le quieres prestar tu encendedor, no le quieres regalar un cigarro, también empieza de mal cigarro, de mala copa, ¿no? Sí. Como diríamos ahí, ¿no? Pero tiene que ver con esta dificultad del control de impulsos, y entre más sustancia entre, con mucho más facilidad se va a perder el control sobre esta área, ¿no? Entonces eso nos lleva automáticamente al siguiente concepto, que sería la cuestión de la tolerancia. La tolerancia es qué tanto ese sujeto o esa persona aguanta orgánicamente de sustancia que ingrese en su cuerpo, ¿no? Entonces, esto que planteábamos, que las personas empiezan con una probadita, luego siguen con una cerveza, luego con 2, luego una caguama, luego 3 caguamas, ¿no? Eso es la tolerancia. Hay personas que son, particularmente en la cultura mexicana, son vanaglorias, dicen, no, es que ese cuate aguanta muchísimo, sí. Qué bárbaro, ¿no? Se puede echar 3 al hilo y parece que no lo tumba nada. Sí. Eso es tolerancia. Y eso me habla de que el cuerpo y la sangre está acostumbrado cada vez a más sustancia para obtener la misma sensación que obtuvo la primera vez. Si la primera vez obtuvo una sensación de relajación o de que se desinhibió debido a que se tomó media copa, ahora necesita 3 caguamas para obtener el mismo efecto en su cuerpo. Y conforme pasa el tiempo, como nos acostumbramos al placer, va a querer más y más para obtener exactamente la misma sensación de la primera vez. Entonces, a eso se le conoce como tolerancia, lo que de manera popular conoceríamos como que la persona es bien aguantadora y le dicen el turbochela o es bien aguantador, aguanta muchísimo, ya sea de tabaco o alcohol o alguna otra sustancia, pero eso nos estaría diciendo, sería una alarma de decirnos que la persona ya está sumamente acostumbrado su sistema de recompensa a recibir cada vez más cantidad de esa sustancia, lo cual lo pone cada vez más cercano a una dependencia, puede haber una dependencia leve, moderada o grave. La grave es estas que ponemos como ejemplos, que pueden durar días las personas consumiendo o que ya consumen diario y se emborrachan diario, por ejemplo. Y sobre todo que no les importan como las consecuencias o desajustes que esto pueda llegar a traer en su vida cotidiana, ¿no? Como mencionabas hace algún momento, que dejan el trabajo, que dejan a la familia o que incluso ya están
en las calles, ¿no? Que es a lo que comúnmente conocemos aquí como los del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Que son justamente Correcto. personas que viven o están en situaciones de calle porque no les importa nada más que estar consumiendo la sustancia que sea, ¿no? Porque creo que otra cuestión, no sé qué tan cierto sea, es que a veces es muy común escuchar que el uso de alguna sustancia es casi la puerta de entrada al consumo de cualquier otra sustancia, ¿no? O de drogas que sí son ilegales, pero que aparte de todo ya tienen otro tipo de repercusiones o implicaciones a nivel fisiológico. Y por ejemplo, específicamente en el alcohol, el que se tenga un grado elevado de tolerancia, sin duda aumenta tal vez también el riesgo de una congestión alcohólica, ¿no? Porque como aparentemente ya no hay una reacción en el cuerpo aparentemente adversa, pues consumen y consumen hasta un punto de, pues, de ponerse totalmente en peligro, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces no solamente de una congestión alcohólica, hay veces que por seguir buscando alcohol salen conduciendo, salen y se exponen a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Andan buscando de lugar en lugar para que les vendan más alcohol, y eso también es exponerte la vida, y si llevas a otras personas muchísimo más, o personas que se van de una fiesta a otra, ¿no? Porque ya no hay alcohol, también es exponerse, ¿no? Entonces, todas esas cosas, cuando una persona ya está en un proceso de dependencia, no las mide, no las prevé. Y esto hace que aumente cada vez, porque cuando cuentan, si ustedes alguna vez pueden acercarse a las relatorías de los que consumen altos grados de alcohol o de sustancias, cuentan estos peregrinares de andar buscando sustancia y que la consiguieron y que sobrevivieron y que no les pasó nada, como un logro, como una burla a la muerte. Y esto hace que haya una percepción desde el pensamiento mágica de que ellos sí van a poder manejar las cosas y de que siempre van a salir avante independientemente que estén intoxicadísimos. Como una hazaña, ¿no? Pero que al final pues lleva a una destrucción paulatina de la persona e incluso de las personas que están a su alrededor, como habíamos mencionado también, o de otras que a lo mejor nada tienen que ver y se atraviesan en el camino de ellas, ¿no? Y que incluso, insisto, en esta cultura popular es conocido incluso en películas, en programas, hemos visto que ya se sienten como muy alcoholizados y utilizan otras drogas como la cocaína, por ejemplo, porque aparentemente les baja como el grado o esta sensación de alcohol, ¿no? El efecto, sí, porque haces un efecto cruzado. Muchas veces se considera que el alcohol y el tabaco, por ser en México drogas legales, son... las personas creen muchas veces que entonces no son drogas legales y están de alguna manera reguladas por las cantidades en cómo se venden, pero siguen siendo drogas, es decir, generan efectos dañinos sobre el organismo. Y entonces, si en una familia, por ejemplo, las personas consumen tabaco y alcohol de forma regular, los chicos cuando empiezan a experimentar, particularmente en la adolescencia, no van a ver como una cuestión de reto consumir alcohol y tabaco, porque es algo muy cotidiano en su familia. Entonces van a pasar a las siguientes sustancias, que pueden ser una variedad impresionante, ¿no? Desde inhalantes, marihuana, cocaína, etcétera. Y esto va a hacer que una dependencia pueda marcarse de una manera mucho más rápida, y puede ser una persona que sea dependiente a muchas sustancias. Ok, ¿cómo se relacionaría todo esto con la codependencia, que sería nuestro último concepto del día de hoy? Bueno, la codependencia tiene que ver justamente con que en una familia podemos encontrar una persona que es dependiente a una sustancia, y el codependiente es aquel que acompaña al dependiente, es un codependiente. ¿Por qué? Porque la persona que está consumiendo es dependiente a la sustancia y el codependiente es dependiente de las acciones y de cómo está consumiendo a aquel que consume, ¿no? Entonces la codependencia es una característica que vamos a encontrar muchísimo en las familias, porque muchas veces se considera que el del problema es el que consume, pero muchas veces también los familiares son los que facilitan a que se sostenga la conducta adictiva, porque les resuelven los conflictos o las consecuencias negativas desde el principio. Y esto hace que los padres o las parejas estén sumamente alerta de los consumos de ese sujeto, y por lo tanto se genera un proceso codependiente.
acompaño a mi dependiente y yo también soy dependiente de aquel que depende de una sustancia. Eso sería de manera general la codependencia. Puede tener muchas formas de manifestarse, pero básicamente es que le facilita resolviéndole situaciones negativas para que se sostenga en el consumo. Es decir, un hombre que, por ejemplo, por irse de parranda el fin de semana no trae dinero para la quincena, pero la mamá le presta o la esposa pone de sus ahorros, eso es hacer una acción codependiente para solventarle y ver que no hubo una pérdida. Y favorece totalmente un proceso adictivo, no solamente para la pareja, sino también para los hijos, porque ve que a una persona que consume le solucionan las cosas. Es como solapar de alguna manera, o mantener, más que solapar, mantener esta conducta que al final pues causa diferentes estragos en la persona y en el contexto familiar, ¿no? Así es. Y pues bueno, a grandes rasgos creo que es un tema que da para poder seguir platicando sobre varios aspectos que consideramos muy interesante, y más que solo interesante, pues que es importante atender y acercarse a las instituciones y con los profesionales que puedan ayudar. Si conocen al primo de un amigo, al vecino o a quien sea que esté involucrado en este tipo de cuestiones, no es algo normal o bueno, por decirlo así. Es un problema o una dificultad que sería importante atender. ¿Qué nos puede sugerir para terminar con este video del día de hoy? Pues miren, yo trabajo en el Centro de Atención Primaria a las Adicciones, que está localizado en Neza Jardines, que es la zona norte de Nezahualcóyotl. Se brindan servicios gratuitos para personas que desean dejar de fumar, de beber o de consumir cualquier otra droga, y también para los familiares. El teléfono donde nos pueden localizar o solicitar una cita es el 5121-3673, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y todos los servicios son totalmente gratuitos y es cuestión de sacar solo una cita. Hay tratamientos también para personas que son familiares y que muchas veces los familiares, los que consumen, no quieren dejar de consumir, pero los familiares sí quieren ayuda y se puede dar también apoyo terapéutico. Todo es apoyo terapéutico con una valoración física también al principio. Ok, pues es información muy útil. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en este segmento del Rincón del Análisis. Y pues bueno, les recuerdo nuevamente suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros contenidos y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.